Vamos a poner la opción presentación para que cargue a ver la presentación. ¿Cargó? Dice bien, pero no está en modo de presentación. Ahora sí, ahora sí. A ver. Entonces ahora voy a retroceder. Ajá, ahora sí está ya en presentación. Ahí está, ¿no es cierto? Ajá. A ver, vamos a... Ok, creo que ahí podemos comenzar ya, Edgardo. Entonces, puedo comenzar la charla sobre el sistema reproductor femenino para esta tarde, entonces. Muy bien, buenas tardes con todos. Ante todo, disculpen las demoras de conectividad. Un tema que se ha suscitado por el problema con la página o la aula virtual. El día de hoy vamos a enfocarnos en ver la fisiología del sistema reproductor femenino. Y tiene más importancia, habida cuenta que muchas de las alumnas, y hay algunos alumnos también de enfermería, pues es fundamental que conozcan esto porque más adelante van a llevar cursos relacionados justamente a enfermería materno-infantil, de manera que estos aspectos que vamos a ver de la fisiología y algo de la fisiopatología les va a servir para entender los eventos clínicos y epidemiológicos que vamos a tener que enfrentar en la práctica profesional. Lo primero es mencionarles a ustedes el contenido de esta presentación, que en primer lugar vamos a ver la relación entre estructura, función y edad cronológica en el sistema reproductivo femenino, habida cuenta que las mujeres son cíclicas, ¿no? A diferencia de nosotros los varones que no tenemos ciclo menstrual. Entonces hay una importante diferencia y por tanto es necesario hablar cronológicamente de las etapas reproductivas y no reproductivas de la mujer. En segundo lugar vamos a describir las funciones ováricas y su expresión de una de estas funciones que es la parte exocrina y endocrina, que es el ciclo menstrual. Por otro lado, justamente sabiendo ya el ciclo menstrual, vamos a ver la explicación de efectos y mecanismos de acción de las hormonas ováricas. Luego hablaremos un poco sobre lo que hoy día conocemos como la reserva ovárica, tan importante en el contexto en que muchas mujeres están posponiendo su fertilidad, o también por una serie de aspectos epigenéticos, aspectos ambientales, se están afectando las gónadas, sobre todo en las mujeres, como también, por supuesto, en los varones. Entonces vamos a saber qué aspectos se toman en cuenta ahora para evaluar la función o la capacidad de reserva de la función ovárica. Y por supuesto, esto también se va a ver con relación al varón. Una breve explicación al final de la hipofunción e hiperfunción ovárica, es decir, la fisiopatología del sistema reproductor femenino. Comenzamos. Miren, una mujer, como comprenderán, cuando está en la vía fetal, está formando sus estructuras reproductivas. Y sabemos que un embrión se diferencia en un embrión femenino o masculino. Si es masculino, a las 10 semanas aproximadamente, ¿no? Cuando es femenino, se demora un poco más debido a que siempre, digamos que a nivel genético se busca el cromosoma Y. Cuando no hay el cromosoma Y, al organismo en ese momento embrionario le toma 2 semanas convencerse que no hay el cromosoma Y y recién se diferencia en un embrión femenino. Entonces ahí comienza a diferenciarse las primeras ogonias, que son las que van a formar parte del ovario primigenio. Pero miren ustedes, a las 28 semanas de embarazo, es decir, algo así cercano a los 7 meses de embarazo, un embrión, en este caso ya un feto femenino, tiene 7 millones de ogonias repartidas en las 2 gónadas. Cuando la niña nace, ya tiene solamente de 1 a 2 millones de ogonias, se ha perdido, miren, casi 5 a 6 millones de estas ogonias o óvulos primigenios. Cuando la niña pasa todo el periodo de la infancia, que ven ustedes en blanco, y se acerca ya al primer momento que va a ocurrir su
su inicio menstrual, que es con la primera regla que es llamada menarquia, que en nuestro medio es aproximadamente los 12.8 años, y que tiene un rango que vamos a ver que está señalado acá en naranja, una franja naranja, indica en el momento en que se producen estos cambios endocrinológicos, morfológicos y conductuales. A toda esta franja naranja, este periodo de tiempo, le llamamos pubertad. Entonces la menarquia es un evento de la pubertad y comienza generalmente a partir de los 9 años en una niña y debe terminar generalmente a los 18 años. Importante mencionarles acá que las menstruaciones se consideran que aparecen en el tiempo normal cuando aparecen después de los 9 años o máximo hasta los 16 años. Quiere decir que si una niña no regla hasta los 16 años o ya superó los 16 años y no tiene menstruación, se dice que es una niña que tiene problemas de menstruación retardada o un problema de déficit de la pubertad, ¿no? Lo que le llamamos amenorrea primaria. Vamos a ver después. Entonces, una vez que la niña comienza a menstruar, miren ustedes cuántas ovarias le quedan. De las 2 millones que tenía repartidas en los 2 ovarios, le quedan solo 300.000 a 400.000 ovarias en los 2 ovarios, y estos constituyen prácticamente la reserva ovárica que se mantiene en el ovario a lo largo de los siguientes 30 años aproximadamente. Como ustedes ven, con el inicio de la menarquia hasta la última menstruación, que es la menopausia, transcurren, vean ustedes, aproximadamente 30 a 35 años de periodo reproductivo de una mujer. Igualmente, como vimos en la menarquia que el organismo se va preparando para empezar ya su madurez reproductiva, igualmente aquí se va preparando algunos años antes para dejar esa capacidad reproductiva. Y esto se expresa en la última menstruación de una mujer, que es lo que se conoce como menopausia. Entonces, la menopausia, al igual que la menarquia, que es el inicio del periodo reproductivo, la menopausia significa la última menstruación, que es el final del periodo reproductivo. Sin embargo, ustedes ven nuevamente acá esta franja de color rosado, palo rosa, se extiende algunos años después de la menopausia, lo cual significa que toda esa franja es un periodo fisiológico que sería el símil acá del evento de la menarquia que le llamamos pubertad, ¿no? Todo este periodo de tiempo en que ocurren esos cambios preparándose para la vida reproductiva. Acá, para dejar la vida reproductiva, este periodo de tiempo se llama climaterio. Entonces la menopausia, señoritas, no es otra cosa que un evento dentro del climaterio. No es el sinónimo menopausia igual que climaterio. Y mucha gente confunde, ¿no? Dice, estoy con la menopausia. La menopausia no es un periodo de tiempo, no es un estadio. La menopausia es solamente la última menstruación. Y luego verán ustedes que ahora las mujeres, cuando ya agotan sus ovones, no pueden tener hijos, se quedan un periodo de tiempo sobreviviendo ya sin la capacidad reproductiva o fértil hasta que ocurre la muerte. En nuestro país, la expectativa de vida de las mujeres es 78 años, 4 años más que los varones. Nosotros los varones nos morimos en promedio a los 74 años. Y estamos seguros que en los siguientes años, si nuestro país sigue desarrollándose, a pesar de estos vaivenes políticos que tenemos, que nos atrasan realmente, si el país siguiera desarrollándose económicamente, socialmente, esperamos que supere los 80 años. Con lo cual, miren, si la menopausia ocurre en promedio a los 47.9 años, imagínense, hasta una mujer que vive hasta los 80 años, supondría que está 30 años en el periodo postmenopáusico. Y esto hace, señoritas, que nosotros tengamos que tomar la importancia de vivir qué ocurre en este proceso no reproductivo o postreproductivo, para decirlo de alguna manera, que tiene mucha importancia para la calidad de vida de las mujeres, que es el periodo en el cual están nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías probablemente, ¿no? Entonces, es importante esta línea de tiempo que ustedes recuerden, porque de esto va a depender las patologías que vamos a ver en las diferentes etapas de la vida de una mujer. Miren, y precisamente este es un caso muy ilustrativo que muestra el extraño caso de Lina Medina, como ustedes ven acá. Lina Medina es la niña que se convirtió en madre más joven en la historia de la medicina.
lo tuvo a esta criaturita que ven ustedes acá en sus brazos, con 5 años, 7 meses y 21 días de edad. Nació el 14 de mayo de 1939 en Ica, Perú. Entonces, este es un caso extraño de pubertad precoz, producto probablemente de una violación de esta criatura que nunca se aclaró, ¿no? Pero alguien la tuvo que haber embarazado. Pero se embarazó porque ella desarrolló, contrariamente a lo que decía al inicio de la conferencia, después de los 9 años, esta niña obviamente tuvo una pubertad adelantada. Eso se le llama pubertad precoz, que es una patología con cierta frecuencia que vemos en nuestro medio. La fisiología de inicio de la pubertad, como dije usted, se inicia aproximadamente, bueno, acá les he puesto 10 años, pero generalmente es a partir de los 9 años, ¿no? En nuestro medio, y en los varoncitos comienza un poco después, de 12 a 14 años. Lo que pasa es que la niña comienza más antes, pero también termina más antes. Y eso se ve en la talla. Ustedes ven que las niñas comienzan a desarrollar en talla mucho más antes que los niños, pero también terminan más antes. Entonces los niños en cambio siguen creciendo aproximadamente un poco más, 2 años más que las mujeres, y por eso que al final las superan en talla. Luego viene una fase de crecimiento lento hasta los 18 años, en la cual prácticamente ya se osifican las epífisis y dejamos de crecer. Entonces hablamos aquí de pubertad precoz, todos aquellos cambios reproductivos que se verían en una niña antes de los 9 años, ¿no? Amenorrea primaria, lo dije hace un momento, son aquellas mujeres que no han menstruado hasta los 16 años cumplidos. Entonces decimos que este es un problema, digamos, primario que no se ha instalado en una niña, sea por una deficiencia de todo el sistema endocrino de la mujer o por una falta o agenesia de los órganos genitales femeninos, sobre todo los genitales internos. Ya a veces les falta útero, a veces les falta vagina. Hay un síndrome que ustedes deben conocerlo desde ahora, si no lo conocen les mencionaré, es el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, que se caracteriza porque estas niñas nacen sin útero o nacen a veces con un útero infantil, un útero muy pequeño, atrófico, atrofiado o aplásico, y también con carencia de vagina o una vagina muy primitiva. Entonces las jovencitas, aun cuando tengan ovarios, no tienen los órganos que van a efectuar la menstruación y por tanto también un órgano que reciba un posible embarazo, ¿cierto? Que es el útero. El inicio va a depender de pulsos rápidos de la hormona liberadora de gonadotropina por el hipotálamo. Es decir, se producen cambios cerebrales estimulados por una serie de factores, tanto genéticos que constituyen el 70% o 80% de influencia para que aparezcan los cambios puberales, y los factores epigenéticos, vale decir los factores ambientales, sociales, nutricionales, cuentan con un 20-30%. Y esto es importante que ustedes sepan interpretarlo. Quiere decir que genéticamente la pubertad está determinada en este porcentaje, pero el otro 20-30% está determinado por la socialización de las mujeres, por la crianza de las niñas, por la actividad que realizan y su grado de madurez psicológica. Por tanto, hay niñas que pueden determinar la aparición de su pubertad mucho más antes que otras en función al tipo de vida o a calidad de vida que desarrollen. Y hay algunos factores, como les decía, que aparentemente estimulan u otros inhiben la aparición de la pubertad. Miren, aquí al lado derecho están los factores en verde, los que estimulan, y en rojo los que inhiben. Por ejemplo, el glutamato es un aminoácido que junto con la quispeptina, un péptido que ahora se está estudiando mucho, estimula el hipotálamo para que el hipotálamo libere la hormona liberadora de GnRH. ¿De qué núcleo? De núcleo HAR4, que ustedes ya lo conocen, que está localizado en el hipotálamo. Y estas neuronas que producen la GnRH u hormona liberadora de gonadotropinas va a estimular la hipófisis para que produzca FSH y LH, que son las gonadotropinas que a su vez estimulan en las mujercitas al ovario, y en los varones también a los testículos, para que esto produzca testosterona y estradiol, ¿no? A las gónadas en general. Pero noten ustedes acá que hay factores que inhiben, por ejemplo el GABA inhibe, los opioides endógenos, llamemos beta-endorfinas, el factor inhibidor de gonadotropinas, que es un factor que funciona como un freno
al hipotálamo para que la niña no desarrolle todavía cambio puberal. Y factores periféricos, miren ustedes la leptina que tiene que ver con el acúmulo de grasa a nivel periférico. O sea, eso quiere decir que cuando una niña llega a tener un porcentaje de grasa ideal, empieza su pubertad. Y este porcentaje de grasa se ha determinado que es ahora 18% del peso corporal. Cuando una niña tiene ya más de 18% de grasa corporal, la niña empieza a menstruar. Si la niña tiene menos de 18%, deja de menstruar. Eso le ocurre, por ejemplo, a las bailarinas de ballet, le ocurre también a las corredoras de maratón, a las atletas de alta competición que están continuamente ejercitando, consumen sus paquetes grasos y por tanto reducen a menos esa cantidad. Y el primer signo que ustedes van a ver, que habiendo ya iniciado sus ciclos menstruales, se interrumpe por esta disminución de la grasa, ¿no? Y también tienen ustedes aquí el otro factor que se contrapone a esto, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Estos son los factores recientes que se conoce que van a activar o van a inhibir la aparición de la pubertad. Entonces, repito, lo que están en verde, glutamato, quercetina y leptina, son los factores que estimulan. Y los GABA, opioides endógenos, factores neurogonatropinas y factor liberador de hormona de crecimiento son los que inhiben la aparición de la pubertad y, por tanto, de los ciclos menstruales. Hay otros factores que aquí los he mencionado que son, ven ustedes aquí, citoquinas, factor de crecimiento transformante, el factor de crecimiento epidermal y el factor de crecimiento insulinoide tipo 1, también son factores que van a estimular la aparición de los cambios puberales en una niña. Por tanto, estos factores también se relacionan con los péptidos que acabo de mencionar y que hoy día están siendo estudiados para ver de qué manera y en qué magnitud o en qué tiempo, cuál es el timing en que participan, ¿no? Entonces, los siguientes años se van a ver probablemente muchas de estas novedades. Otro aspecto importante de esta clase, señoritas, es que ustedes conozcan cuál es la ubicación anatómica normal de los órganos genitales femeninos, ¿no? Aquí al pie tenemos la vulva y vagina, que tiene dos conductos. Adelante, la desembocadura de la uretra, que es el meato urinario que está acá. Aquí luego tenemos el canal vaginal, ¿no? Que es el órgano reproductor sexual de la mujer, vale decir su órgano copulador, que se continúa con el útero, vean ustedes. Y el útero, que es esta estructura en forma de una palta partida por la mitad, o una pera, dicen algunos, está, como ven ustedes, anteflexo, o sea, o doblado sobre la vejiga. Ven ustedes, esta es la posición normal, anteverso, le decimos los ginecólogos a esta posición del útero, ¿no? Está recostado sobre la pared posterior de la vejiga, ¿no? Es importante que lo sepan porque más adelante pueden encontrar ustedes mujeres que tienen el útero al revés, tirado para atrás, lo que se llama retrogresión uterina, que les va a dar problemas en los partos sobre todo. Miren ustedes entonces la altura que tiene el útero, está dentro de la cavidad pélvica, bien arriba, ¿no es cierto? Y atrás tenemos de referencia el ano y el recto. Esto es muy importante porque durante las atenciones de parto, a veces se puede desgarrar la vagina y puede comprometer o el periné y el ano, o puede comprometerse el recto muy fácilmente, haciendo lo que se conoce hoy día como las fístulas rectovaginales, ¿no? Y cuando se lesiona las uretras por partos muy dificultosos, por ejemplo, cuando el niño no puede nacer y son mujeres que tienen que venirse a una área rural que le toma varias horas de viaje hasta llegar a un centro donde se le pueda intervenir, operar para extraer a ese niño, esta cabeza o parte fetal que está presionando la cala uretra lo necrosa y por tanto después esta pared se abre y se forma una fístula uretrovaginal que les da la salida de la orina por la vagina, como comprenderán, son casos terribles. Eso pasa mucho en los países africanos, por ejemplo, ¿no? Se ve en concierto también, felizmente no mucha frecuencia, pero con cierto tiempo se ve en la zona de la selva niñas que se embarazan a los 12, 13 años, muy jovencitas, con las pelvis muy pequeñas todavía, y los niños no pueden nacer, entonces obviamente eso produce lesiones a nivel de la pared vaginal y se producen las fístulas, ¿no? O los desgarros que acabo de mencionar. Miren, y esta es otra vista, en este caso frontal, donde ustedes pueden ver acá la vagina con sus pliegues,
¿no? A manera de un acordeón que se estiran durante el coito. Y acá el útero, que es toda esta estructura que les decía en forma de una pera, protruye unos 2 a 3 centímetros dentro de la vagina. Este es el orificio externo del cuello uterino, donde comienza el cáncer del cuello uterino. Por eso es sumamente importante que ustedes como enfermeras conozcan esto, porque tienen que hacer las campañas de depistaje, porque aquí es el sitio preferido del virus del papiloma humano para introducirse en el epitelio que cubre estas estructuras del cuello y producir los cambios malignos que llevan al cáncer del cuello uterino. ¿Por qué hago este énfasis? Porque la principal causa de muerte por cáncer en mujeres de nuestro país es el cáncer de cuello uterino, y producido, como ustedes saben, por el virus de papiloma humano. Tenemos muchas cepas de virus de papiloma humano, aproximadamente 9 cepas actualmente, ¿no? La más importante es la de 16 y 18. Y luego se continúa en este útero por un conducto cervical con el resto del útero, que es el cuerpo acá, el fondo del útero, que esta estructura que comunica es el conducto cervical. Muy importante, porque ustedes ven estas cosas blancas que se ven aquí, no son otra cosa que glándulas que producen moco. Y este moco es el que ustedes van a ver a mediados de su ciclo, cuando ustedes están concomitantemente sincronizadas con su ovulación, van a ver esa humedad vaginal que les aparece por la zona vulvar, y que también se utiliza para saber en qué momento una mujer está en su periodo fértil, ¿no? Pero ya saben que es un moco que se produce acá en el cuello uterino. Y muy importante, porque cuando pasa el periodo reproductivo, el periodo estral o de estrógenos, aparece la siguiente hormona del ciclo que vamos a ver después, que la progesterona, que lo endurece, lo hace más denso, y entonces esto se comporta como un tapón, que si aún cuando ustedes tienen relaciones, el tapón evita que el semen penetre al útero y pueda una mujer ser fecundada. Como ven ustedes acá, el útero se continúan volados por las trompas de falopio, no una trompa a un lado, una trompa a otro lado, que termina en unas proyecciones digitiformes que son las fimbrias. Estas fimbrias funcionan como una aspiradora, porque cuando el ovario madura el folículo, como ustedes están viendo acá, que están madurando, acá está un momento preovulatorio, este folículo se rompe y estas fibras lo absorben. Y el folículo, el óvulo en este caso, ya es captado, y aquí en este puntito negro que están viendo acá, de trompa de falopio, aquí espera la llegada de algún espermatozoide, que una mujer lo va a adquirir a través de una relación sexual o a través de una cánula si se hace fertilización asistida. Entonces, la fecundación, en este momento les debo adelantar qué ocurre en la trompa de falopio. Aquí ocurre la fecundación. Una vez que aquí se fecunda el óvulo por un espermatozoide, luego comienza a dividirse en la estructura que se llama el cigoto, luego va pasando de retorno al útero, por este trayecto de la trompa, en la cual se va a convertir en varias divisiones en lo que se conoce como mórula. Y la mórula, al cabo de 6-7 días, está acá ya en la cavidad uterina y se implanta en el tercio superior del útero, aquí de esta parte hacia arriba. Entonces, el sitio normal de ubicación de un embarazo es en el tercio superior y posterior del útero. Ahí se anidan los embarazos y ahí comienza a desarrollarse lo que más tarde será ya el niño, pues el producto niña, no sé, de acuerdo a cómo se forme, ¿no? Ahora, otro aspecto que desde ahora les debo decir. Como ven, los ovarios son las gónadas que están sostenidas con un ligamento el útero ovárico al útero. Ven ustedes acá, sostenido, ¿ven? A ambos lados, ¿no? Entonces está sostenido al útero. Y este ovario, que son dos, ovario derecho, ovario izquierdo, hay que recordarles a ustedes que el ovario izquierdo ovula 60% de las veces y el ovario derecho se sabe que aproximadamente un 40%. En otras palabras, el ovario que más ovula en una mujer es el ovario izquierdo. Por eso es que los cánceres de ovario se ven más frecuentemente en el ovario izquierdo. Cuando se hace una histerectomía, por ejemplo, es necesario preservar un ovario, el ovario que debe extirparse debe ser el ovario izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí hay más frecuente la posibilidad de que esa mujer desarrolle un cáncer ovárico en comparación al ovario derecho, que tendría menos probabilidad. Por eso que se estirpe el ovario izquierdo y se deje el ovario derecho. Y luego la trompa y el ovario está sostenido por un ligamento. Ven ustedes que tiene unas estructuras forma canalicular. Estos son los conductos primitivos de Wolf,
que tenemos los varones, que se constituyen en el conducto deferente, y en la mujer se atrofian y quedan como restos vestigiales aquí que se puede llenar de líquido y forman lo que se conoce después como los famosos quistes paraováricos. Se llama paraováricos porque para significa al lado de, ovario al lado del ovario. O sea, no son tumores quísticos del ovario, sino son paraováricos, un tema muy frecuente. ¿Ya? Importante que ustedes recuerden estas características histoanatómicas. Y acá hay otro detalle, miren, a ambos lados del cuello uterino hay un ligamento que sale de los costados, ven acá, del istmo y del cuello. A ambos lados sale este ligamento, que es un ligamento muy consistente, fuerte, que mantiene el útero en su posición en altura y antero-posterior. Este ligamento se llama ligamento de McEnroe o ligamento cardinal. Este mantiene el útero en su posición normal, tanto de altura como de posición antero-posterior, les decía. ¿Y por qué les hago esta precisión? Por eso. Vean ustedes, esta es una mujer relativamente joven, vean ustedes, se nota acá, no es una mujer muy mayor, usted lo puede notar por la piel, está muy cerca de su menopausia, pero noten ustedes, brilla la vagina, lo cual quiere decir que todavía produce estrógeno. Pero miren ustedes, esta es la vejiga se ha salido todo para afuera, y el cuello uterino está acá. Yo le decía que el cuello uterino está adentro, ¿no? Se considera que una vagina tiene un promedio 6 a 8 centímetros de profundidad. Y sin embargo, ustedes ven acá que el cuello está acá afuera. Todo el útero está salido y contiene parte de la vejiga. ¿Ven? Este es un prolapso genital total. Como comprenderán, esto se debe a problemas de deficiencia hormonal o de deficiencia de los tejidos, de la consistencia de los tejidos, o por el traumatismo obstétrico, partos reiterados mal atendidos. Y eso lo van a ver ustedes como enfermeras muy frecuentemente. Y quién sabe si alguno de sus familiares ya no esté teniendo este tema de prolapso uterino. Este, por supuesto, es el grado más severo del prolapso. El grado inicial es el grado que comienza a sentir un bulto en la vagina y que empieza generalmente a ser sintomático cuando la mujer tiene incontinencia urinaria de esfuerzo. Es decir, cuando a la mujer le cuentan un chiste o hace o estornuda o tose o levanta un poco de peso, se le escapa involuntariamente la orina. Eso indica que esa incontinencia se debe a un prolapso y debe ser operado y corregido. Siendo así, jóvenes, ahora entonces nos vamos a ver el tema también de la reserva ovárica. Les dije a ustedes que una niña cuando nace tenía más o menos ya solamente de 1 a 2 millones, ¿cierto? Acá señalado. Recuerden que a las 28 semanas tenía casi 7 millones. Y miren ustedes cómo toda la vida de la mujer, desde que es todavía un feto, van disminuyendo abruptamente, miren, agudamente la cantidad de folículos. Y miren, cuando llega la pubertad tiene 300.000 a 400.000, como les dije, miren, sigue esa disminución hasta que en la menopausia llega a lo último. Ahora, esto es muy importante porque eso significa que las mujeres tienen que cuidar sus folículos y aprovechar esos folículos jóvenes antes que se aprovechen folículos que ya están tardíos para un embarazo. Esto lleva, por supuesto, a errores cromosómicos que explican mucho de las malformaciones fetales que estamos viendo ahora en los hospitales. Mujeres que se están embarazando, digamos, no le puedo decir de mayor edad, pero sí le estoy diciendo que son mujeres que están posponiendo más allá de los 35 años su primer embarazo o sus siguientes embarazos. Noten ustedes, esto tiene un impacto sobre la fertilidad. Esto van a ver ustedes también en la comunidad. Se considera que el porcentaje normal de infertilidad en una población debe ser aproximadamente el 15%, 10 al 15%, 10% en países ricos, en países relativamente en vía de desarrollo como el nuestro, es el 15% de infertilidad de las parejas, se van a quejar de infertilidad. O sea que es un porcentaje bastante importante. Pero noten ustedes, por eso les decía, hay que tomar muy en cuenta la edad de las mujeres. Miren, si una mujer busca tener embarazo entre 20 y 24 años, su tasa de infertilidad es menos del 10%. Cuando lo decide tener entre 25 y 29 años, está muy cerca del 10% de infertilidad. Pero si ya pasa, miren, ustedes los 30 años, miren, superó el 15%, ya está aproximadamente el 18%. Y si lo tiene entre los 35 a 39 años, la tasa de infertilidad es 30%, altísima. Y miren cuando una mujer va a tener sus hijos después de los 40 años, más del 60% tienen dificultades para concebir. Y acá hay que agregarle otro factor.
Si tiene la posibilidad de concebir, el otro factor de riesgo es la anomalía cromosómica. Es decir, se van a ver alteraciones de malformaciones genéticas o malformaciones fetales de tipo congénito. Y una de las malformaciones genéticas más conocidas que ustedes seguramente conocen es el mongolismo o síndrome de Down, que es la trisomía 21. Está directamente relacionado con la edad. Eso no quiere decir que una joven no pueda tener, sí lo puede tener, pero ciertamente es más frecuente en este grupo de edad. Por tanto, podríamos decir entonces aquí ya que el ovario tiene dos grandes funciones. Una primera función es la función exocrina o gametogénica, y la siguiente función es la función endocrina o hormonal. Ambas funciones son coexistentes, ¿no? Van de la mano. El ciclo menstrual que va a presentar la niña una vez que ya comienza a instalarse su periodo reproductivo, se constituye por un conjunto de cambios periódicos, valga la redundancia, que ocurren en el sistema tracto reproductor femenino de manera coexistente, como dijimos, con un intervalo de un mes lunar. El mes lunar dura 28 días, ¿no? Es decir, que la luna puede influenciar en las mujeres. Pero tiene sentido a veces cuando dicen que las mujeres en cierta época de su mes son lunáticas. Sí, es verdad. Tienen gran componente de los ciclos lunares en sus estadios de lunares, en sus periodos menstruales. Y dura pues desde la menarquia hasta la menopausia. ¿Cuáles son los componentes del ciclo menstrual? Lo que estamos señalados de rojo son los más importantes. Tiene varios componentes. Ven acá, ciclo ovárico, ciclo tubario, uterino, cervical, vaginal. Estas partes que tienen en los componentes del sistema reproductor femenino ocurren estos cambios simultáneamente, como dije, ¿no? Pero los que vamos a referir no son los que están en rojo, no son los más importantes. El ciclo vaginal tiene más importancia en los animalitos, ¿no? En los mamíferos inferiores, porque, por ejemplo, el estro, ¿no? ¿Saben cuándo se van a reproducir? Porque entran en calor, de ahí viene justamente el término estrógeno, porque viene de la palabra estro, que es un prefijo griego que significa calor, y geno, viene génesis, que significa generador de calor. O sea, es la hormona que induce la generación del deseo sexual. El ciclo menstrual entonces tiene dos grandes componentes. El ciclo ovárico, que tiene dos fases, la fase folicular que dura 14 días y la siguiente fase que es la fase lútea, después que la fase folicular termina con la ovulación. Luego, una vez que ovula la mujer, pasamos a la fase lútea que produce progesterona. Esto es concomitante con el ciclo uterino, porque la fase folicular correspondería en el ovario a la fase proliferativa del endometrio. Vale decir, después que una mujer comienza o mejor no que comience, sino cuando termina de menstruar, ese endometrio que se descamó se empieza a regenerar, ¿no? Y esa regeneración se llama fase proliferativa que dura 14 días. Se prepara el endometrio para la posibilidad de recepcionar a un nuevo embarazo. Si no ocurre el embarazo, se prepara este endometrio, digamos, en vano, porque se llena de glándulas que constituyen la siguiente fase, que es la fase secretoria, que dura también 14 días, concomitante con la fase lútea o fase progesterónica del ovario. Entonces, la fase secretoria se llena de glándulas, el endometrio ya engrosado, y espera un posible embarazo. Y cuando no ocurre el embarazo, se descama, ¿no? Y eso es lo que algunos les llamaban el llanto uterino, que es cuando no se produce un embarazo. Entonces las mujeres preparan, cada mes preparan un nidito dentro de su útero. A diferencia de los animalitos, han visto los pajaritos, hacen su nido, ¿no? Sus guaridas, ¿cómo le llaman? ¿Cómo podríamos decir? Bueno, no sé, su nido, no sé si la palabra no es guarida, pero sí es su lugar donde van a poner sus crías, ¿no? El útero es el receptáculo per se de las mujeres para un embarazo. Y cada mes la mujer prepara un nidito, digamos. Este es el ciclo menstrual, sus diferentes componentes. Aquí hemos visto el componente hormonal y acá podemos ver en las dos gonadotropinas. En color oscuro, en verde, van a ver ustedes la FSH. La FSH liberada por la pues anterior empieza a aumentar su producción y a mediados de ciclo alcanza un pico. Este pico
constituye prácticamente el estímulo final de la maduración del folículo, como ustedes están viendo acá. Este es el ciclo ovárico, ¿no? Cómo va creciendo el folículo. Este es el famoso folículo de Graf, que tiene una cavidad llena de líquido folicular y el óvulo está excéntricamente, ¿ves? Luego se digiere esta capa y se rompe y sale el folículo del ovario. Por eso que cuando uno ve el ovario de una mujer anciana, cuando nosotros operamos, encontramos que el ovario está lleno de cicatrices todas las veces que la mujer ovula. Una mujer ovula en toda su vida aproximadamente 300 a 400 veces. Entonces lo vemos lleno de 300 a 400 cicatrices, digamos. Y bueno, y ustedes ven que este pico de FSH coincide con el pico de la otra hormona, que es la LH, ¿no? Ustedes ven que la LH, el pico es más alto, a pesar que las dos hormonas son estimuladas por la GnRH. ¿Por qué un pico es más alto que el otro? Porque para la FSH hay un freno. Ese freno está constituido por la inhibina que se produce en el folículo de crecimiento. La inhibina y esta inhibe a la FSH, pero no a la LH. Entonces, ¿quién desencadena la ovulación finalmente? Hoy sabemos que es la LH. Pregunta de examen, por favor. ¿Ya? Mientras el folículo está creciendo, se va a producir estrógenos. Ustedes ven acá en azul los estrógenos, cómo comienzan a aumentar desde aquí y sigue produciéndose en la segunda parte del ciclo, pero cuando la mujer ovula empieza a producir en mayor cantidad de esta hormona, esta señalada de color verde, que es la progesterona. Y ven ustedes, tanto estrógeno como progesterona hacen que este endometrio que proliferó se llene de glándulas, como ustedes ven acá, se hace más grueso, receptivo como un posible embarazo. Concomitantemente en el cuello del útero, los estrógenos que aquí comenzaron a aumentar en azul, vean ustedes aquí, de este folículo en crecimiento, hacen que este moco se licúe, se haga más fluido y salga a través del cuello, como ustedes están viendo acá, como cuando uno está resfriado, la nariz elimina un moco acuoso. Este es el moco filante que se llama, ¿no? Y que se nota acá. ¿Ven? Como el moco comienza a aumentar a medida. Llega a mitad de su ciclo menstrual con bastante cantidad de moco. Luego se hace más denso y no se pone impermeable. Que le decía hace un momento, se pone como si fuese una especie de sello, ¿no? Pero noten ustedes aquí, señoritas, que cuando el moco, concomitantemente con la última parte del desarrollo folicular, se hace así bastante acuoso, coincide con el periodo fértil. Acá señalado con estos bebitos, ¿no? Es aparente a partir del día 10 de su ciclo menstrual. Contado desde el primer día del ciclo menstrual. Desde el día 10 hasta el día 18 del ciclo son los días fértiles, de los cuales los primeros 4 o 5 días de ese periodo son los más importantes. Quiere decir que el 70%, 75% de todos los embarazos se producen entre el día 10 al día 14 del ciclo. Por ejemplo, si una chica tiene relaciones el día 11 de su ciclo, pero ya ha tenido relaciones, ha ovulado el día 15, puede embarazarse. ¿Por qué razón? Porque en este moco, antes vimos el cuello uterino, ¿recuerdan ustedes? Vimos el cuello uterino, se lo voy a mostrar acá. Vimos este cuello uterino con estas glándulas. Aquí se almacenan los espermatozoides. Y aquí esperan que este óvulo salga del ovario para luego los espermatozoides, por señales bioquímicas, pueden migrar rápidamente y llegar en el curso de algunos minutos a donde está el óvulo y fecundarlo. Entonces, por eso es que muchas mujeres se embarazan y no saben por qué se embarazaron si es que habían tenido relaciones en días aparentemente alejados de su ovulación. Y eso se debe a que esos espermatozoides permanecen vivos en el conducto cervical de 3 a 5 días. Por eso es que ahí están esperando a la mujer que ovule. Entonces, insisto, los 75 o 75% de los embarazos ocurren entre los 10 a 15, o sea, en los días preovulatorios. Y solamente un 25% ocurren después que la mujer ovula. Y cuando ustedes ven acá, la mujer ovula, pero en realidad solamente de carácter fértil, cuando una mujer ovula, antes decía que era 48 horas. Hasta 48 horas después de la ovulación, una mujer podría tener la capacidad de embarazarse. Hoy sabemos que en realidad solamente 24 horas, ¿no? Cuando se embaraza muy tardíamente, puede embarazarse, pero lo va a perder como aborto. O sea, se va a convertir en un aborto. Lo va a terminar como embarazo, o habrán escuchado ustedes embarazo no evolutivo,
o aborto frustro, que muchas jóvenes señoras llegan al hospital o a nuestro consultorio para verla porque el embarazo estaba bien y de repente va a su control y le dijeron que ya no tiene latido. Esos son aquellos embarazos que probablemente se lograron después de la ovulación muy tardíamente, tienen fallas genéticas y muchas veces la naturaleza espontáneamente los elimina, haciendo que fracasen, ¿no? Acá ven ustedes la fase folicular y la fase lútea de la cual hemos estado hablando. Antes decía la curva de temperatura basal, no lo voy a mencionar, pero sí hay que recordar que la temperatura se sube o aumenta como consecuencia del aumento de la progesterona que ustedes ven acá en azul, ¿no? Esta progesterona es termogénica, sube 0,2 a 0,5 de grado. Cuando una mujer se embaraza, la temperatura ya no baja, pues, sigue permanente. Ese era un signo que antes utilizamos como diagnóstico de embarazo. Y acá ven ustedes más grande la imagen de los folículos en crecimiento. Miren ustedes acá, esta es una ogonia, una sola capa de células granulosas, luego se va haciendo más gruesa las capas de la granulosa, se desarrolla el líquido folicular, aumenta el líquido folicular, este es un folículo todavía preantral, acá tenemos un folículo de grafo, folículo preovulatorio, acá ya se rompió, como ustedes ven en la figura de abajo, cómo se rompe y libera el óvulo hacia afuera del ovario, ¿no? Y luego esta estructura se llena de una cantidad de carotenos que le da la apariencia de un cuerpo amarillo, pero se llama cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, que produce progesterona, ¿no? Acá está en su apogeo hacia el día, más o menos a la semana después de la ovulación, y cuando no hay embarazo degenera en el cuerpo albicans o cuerpo blanco, que finalmente indica el final de un ciclo menstrual de 28 días. Acá también todo lo que estábamos mencionando acá. En realidad, el control del desarrollo folicular hoy día lo podemos no solamente seguir hormonalmente, pero sabemos que a diferencia de lo que ocurre en los varones, que sabíamos que una maduración de un espermatozoide le toma 74 días madurar, desde espermatogonia hasta espermatozoide final. Antes pensábamos que en realidad los óvulos solamente maduran en los 14 días que dura la primera fase del ciclo menstrual. Pero hoy conocemos que en realidad eso no es así. La maduración folicular comienza 2 a 3 ciclos antes. Por tanto, también se ha visto aquí que la maduración folicular en realidad puede tomarle, al igual que en los varones, de más o menos 3 ciclos antes. O sea, puede demorar desde 2 hasta 3 ciclos antes. Y esto lo pueden ver acá. Miren, desde 120 días está en folículos primordiales, pasa a primario, a secundario, pero desde los 80 días antes ya más o menos empiezan a crecer a un tamaño que se puede detectar ecográficamente. Y esto se detecta con los folículos astrales pequeños que van de 2 a 5 milímetros, miren ustedes, ¿no? Entonces, por eso que el ciclo también de la mujer en realidad dura aproximadamente 74 días, dos meses y medio, quiero decir, ¿ya? De la cual nosotros vemos solamente los últimos 14 días, que es cuando contamos el primer día de la última regla de la mujer, hasta el momento en que ovula. Y ahora, además, no solamente sabemos eso, sino que es importante que ustedes sepan desde cuándo se puede manipular la maduración de los folículos. En esta primera fase que toma desde los 120 días antes, como ustedes ven, es un control independiente con gonadotropina. O sea, por más que le den gonadotropina, no va a cambiar ni el reclutamiento ni el número de folículos reclutados. Pero cuando ustedes ya están cerca de los 74 días, ya hasta 2 meses y medio antes, sí, ya pueden ver que son sensibles a gonadotropina. Se puede dar estímulo con hormonas para reclutar mayor cantidad de folículos. Y dependiente totalmente de gonadotropina son los últimos 14 días, que es lo que nosotros vemos en el ciclo menstrual que está señalado acá, que es la dominancia folicular y luego la selección del folículo. Entonces sí lo podemos hacer con gonadotropina que se pueden administrar hoy día, como saben ustedes, con ampollas para estimular la ovulación de la mujer. Y efectivamente, miren acá, ecográficamente este círculo no es otra cosa que un folículo que está prácticamente en su fase casi final ya de maduración. Y se considera que una mujer ovula cuando el folículo alcanza al menos 18 milímetros de tamaño, que es aproximadamente el tamaño de una alberjita. Y cuando llega a ese tamaño, quiere decir que es un folículo ya que está próximo a ovular, ¿no? En los casos en que nosotros no queremos esperar que la mujer ovule espontáneamente, hacemos a través de la vagina
con una sonda transvaginal, hacemos una punción, aspiramos los folículos y hacemos captación ovular para hacer fertilización in vitro o bebés microvenas, ¿no? Es factible, o sea, abordarlo. Entonces, los cambios hormonales que ya vimos no lo vamos a repetir. Solo hay que recordar, eso sí, insisto, que la LH es la hormona que desencadena la ovulación. En el ciclo uterino es importante recordar que tienen dos fases, la fase proliferativa o estrogénica, que es la fase que después que una mujer menstrua se regenera el endometrio, ¿no? Y está bajo dominio de los estrógenos de la fase folicular ovárica. Y la segunda fase se encarga de transformar ese endometrio proliferativo en un endometrio secretor, o sea, secreta secreciones alimenticias, nutricias, para el posible embrión que venga, ¿no? Y está bajo dominio de la progesterona que produce en la segunda parte del ciclo ovárico la progesterona. Entonces noten ustedes aquí, este es un corte del útero, y noten ustedes aquí el endometrio, todo esto de acá, esta capa, hasta aquí es el endometrio, esta acá, perdón, es el endometrio. De aquí para acá sería el músculo uterino, ¿no? Noten ustedes el endometrio, tiene dos capas. La capa más superficial es la capa funcional, y luego en rosado está la capa basal. ¿Qué es lo que se descama cada mes? Se descama esta capa de color amarillo y la color crema. Es la capa funcional, lo que cada mes se descama. Y se vuelve a regenerar a partir de esta capa basal. Noten ustedes entonces que se descaman glándulas, se descaman vénulas y se descaman arteriolas. Por eso que el sangrado menstrual, importantísimo que ustedes lo recuerden desde ahora, tiene un color sui generis. El sangrado menstrual, cuando ustedes están en la práctica profesional y una mujer viene sangrando, usted puede reconocer si es sangrado menstrual o no es sangrado menstrual por el color. Si el color es rojo vinoso y tiene un olor un poquito penetrante, oscuro, ligeramente fétido, ese es un sangrado menstrual, porque contiene células muertas, detritos celulares, más sangre venosa y sangre arterial. Pero si ustedes ven una mujer que sangra de un color rojo brillante, eso no es menstruación. Eso es un sangrado por una patología. Puede ser un aborto, puede ser un cáncer de cuello uterino, puede ser un mioma o fibroma uterino, o pólipo, o un desgarro vaginal. Pero no es sangrado menstrual. Es muy importante que ustedes sepan esto. Otro aspecto importante que esta lámina nos permite es que cuando ahora las mujeres tienen pérdidas de los embarazos, sea un embarazo espontáneo que termina con un aborto o provocado, muchas veces se les tiene que hacer limpiezas porque quedan restos placentarios. Entonces, cuando se hace muy enérgicamente, pueden lesionar esta capa basal y la mujer ya no tiene la regeneración total del útero, del endometrio uterino que ha sido denudado y por tanto pierde la capacidad de menstruar. Normalmente se hacen menstruaciones muy escasas, se pueden pegar las paredes uterinas en un síndrome que se llama el síndrome de Asherman, que se traduce en oligomenorreas o amenorreas, no sangra o sangra muy poquito, o infertilidad de causa uterina por daño a la capa basal del endometrio. Eso se ve cuando se hacen legrados uterinos, cuando se hacen aspiraciones endouterinas muy enérgicas. O también se puede ver en enfermedades crónicas, por ejemplo la tuberculosis endometrial o las infecciones, las enfermedades pélvicas inflamatorias por enfermedades de transmisión sexual. Ven, acá hacemos una síntesis de todo lo que acabamos de ver. Acá los cambios hormonales que ya lo vimos, concomitante del cambio ovárico, en sus dos fases, fase folicular, fase lútea. Acá vemos las hormonas, los estrógenos predominan, en la primera fase proliferativa, luego sigue produciendo, pero aumenta esta hormona fundamentalmente, y acá está en negro que es la progesterona, ¿no? Y esto consigue con el ciclo menstrual acá, que se descama los primeros 4 o 5 días, luego se regenera, ¿no? En lo que se conoce como fase proliferativa acá y luego la fase secretoria en la parte donde, como ustedes ven, estas figuras ovoideas que son glándulas con bastante secreción nutricia, ¿no? Las gonadotrofinas entonces en el ciclo menstrual, para resumir su función, tienen dos características importantes que ustedes deben recordar. Básicamente la FSH recluta, selecciona y madura el folículo, mientras que el LH básicamente dos grandes funciones. Madura el ovocito finalmente y la ovulación,
y mantiene el cuerpo amarillo. Cuando una mujer se embaraza, el cuerpo amarillo ya no degenera, se mantiene hasta las 8, 10 semanas máximo de embarazo, y luego reemplazado por la placenta. Entonces, cuando una mujer se embaraza, repito, el cuerpo amarillo no se inhibe, no degenera, sino que se mantiene hasta las 8 o 10 semanas, en que ya es reemplazado por la placenta, que empieza a producir las hormonas propias de la lactancia. La menstruación normal es otro detalle importante que ustedes, señoritas, damas, deben de conocer, y para que ustedes le puedan explicar también a sus pacientes. Porque muchas dicen, no, señorita, estoy arreglando anormal, me sangra mucho, o de repente sangra muy poco. Entonces, ¿a qué le llamamos menstruación normal? Hay varios criterios. En cuanto a la duración, una menstruación debe demorar de 2 a 8 días normal. Una mujer que arregla un día es normal. Una mujer que arregla más de 8 días tampoco es normal. En el intervalo no debe ser menor de 23 días, pero tampoco puede ser más de 35 días. Hay mujeres de ciclo corto, por ejemplo, mujeres que arreglan cada 25 días. Para eso es normal, porque el intervalo mínimo es 23. O mujeres que arreglan cada 32 días. Su intervalo es largo, pero está dentro del rango normal. Lo que no debe ocurrir es una variabilidad mayor a 3 días. Un rango de variabilidad de 2 a 3 días se considera normal. Quiere decir que si una mujer en un ciclo regla a los 28 días, debe ser más o menos 3 días, fecha que le tocaba, o puede demorarse hasta 2 o 3 días después. Pero no es normal que una mujer regle un mes a los 30 días y al otro mes regle a los 45 y al otro mes regle a los 23. Como comprenderán, eso es una alteración total de la ritmicidad del ciclo menstrual. El volumen de 3 a 80 mililitros, 30 a 80 mililitros, pero traducido en toallas son de 2 a 6 toallas máximo por día. Les digo esto, señorita, porque ahora con el advenimiento de las tecnologías de las toallas sanitarias, pues ahora hay con alas, con gel, absorbente, no absorbente, perfume, qué sé yo, hasta creo anillos le van a poner a las toallas ahora, pero en general uno estima que no debe cambiarse más de 6 toallas por día. Si una chica dice, doctor, yo me cambio, o señorita, me cambio cada mes, me cambio yo hasta 10 toallas, eso definitivamente es un grado exagerado y es anormal. O la chica dice, yo casi no uso toallas, hasta con un curita me basta. Tampoco, pues eso no es normal. Eso es definitivamente un trastorno del volumen, ¿no? Y el color, ya lo dijimos, un rojo vinoso. Y otro aspecto importante, señoritas, nosotros hicimos una encuesta y un trabajo hace muchos años, donde le preguntaban a las jóvenes cuántos días tenían dolor menstrual. Y además les preguntábamos si ellas consideraban que eso era normal o anormal. Y nosotros encontramos que el 64% de pacientes tenían menstruación dolorosa, ¿no? Y lo más terrible era que la mayoría de ellas, casi el 90%, consideraban que era normal, porque la mamá tenía cólicos menstruales, la abuelita también había tenido, la compañerita también tenía, la vecina también tenía, entonces todas tienen, somos normales, ¿no? Se llama normalidad estadística, pero no tiene nada que ver con la normalidad biológica. Señoritas, las menstruaciones deben ser indoloras. Cuando hay dolor es porque hay algún trastorno de fondo, sea hormonal o sea secundario a otras patologías. Generalmente, ¿cómo lo distinguimos? Cuando una joven está menstruando normal, y de repente, después de varios años, comienza a tener dolor, eso no es un trastorno hormonal. Eso hay de fondo una patología. Puede ser endometriosis, puede ser fibromas uterinos, puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, lo que fuere, pero normal no es. ¿Cuándo se considera una dismenorrea primaria o cólico menstrual doloroso primario? Aquellas mujeres que empiezan desde los primeros ciclos menstruales, comienzan a tener dolor. Y esas mujeres dejan de tener dolor aproximadamente a los 24 años. Aproximadamente. La pregunta es, ¿por qué 24 años? ¿Y por qué no dice usted 25 o 23 o 28 o 21? Por alguna razón, jóvenes que no les puedo explicar en este momento con mucha seguridad, es que la naturaleza tiene como número clave el 24. Los 24 años desaparece el cólico menstrual. Comienza a desaparecer el síndrome de ovario poliquístico, espontáneamente. Entonces, por alguna razón a esa edad, la naturaleza la ha escogido como una edad límite
en la cual persisten los trastornos hormonales. Y como verán, ese sangrado debe no tener coágulos. Cuando ustedes vean el sangrado menstrual coágulos, quiere decir que están teniendo dismenorrea y es un trastorno menstrual doloroso por causa hormonal o, como le dije, por causas subsidiarias. ¿Qué indicadores de ovulación tenemos nosotros actualmente? Bueno, antes usamos la curva de temperatura basal, como ustedes vieron. Cuando una mujer ovula, le sube la temperatura de 0,2 a 0,5 de grado centígrados. Pero hoy día podemos tener otra forma de medirlo. Podemos medir la progesterona en la mitad de la fase lútea, y si es más de 6 nanogramos por mililitro, podemos decir que la mujer ha ovulado. Claro, porque si produce progesterona, es porque hay cuerpo amarillo. Si no hay progesterona, es porque no ha ovulado. Eso lo acabamos de ver. Pero hay un síndrome, se llama el síndrome LUF, el síndrome de folículo no roto, Luteinized Rupture Follicle, que significa que el folículo no se ha roto, no ha roto y está quedado atrapado dentro de la cápsula ovárica, que está muy gruesa, o está con adherencia, un tejido inflamatorio. Entonces, ha formado cuerpo amarillo, produce progesterona, pero en realidad el óvulo no se forma. Por eso es que esto se hace insuficiente. ¿Y qué hacemos ahora? Hacemos el monitoreo ecográfico. Entonces ven acá, en la ecografía sí lo vemos, cómo va creciendo el folículo. Y noten ustedes acá cómo este folículo grande, bien delimitado, miren ustedes acá cómo se redujo, ¿no es cierto? Y dentro incluso del folículo se ven estas imágenes ecogénicas, de color medio plomo claro, que indica que es líquido que has quedado adentro, o pequeños coágulos, ¿no?, que se forman. Y las paredes están gruesas. Eso indica que la mujer ha ovulado. ¿Ya? Se puede verificar hoy día ecográficamente. Podemos hacer biopsias endometriales para ver si el endometrio está en fase lútea, que la se hace al día 21 más o menos del ciclo menstrual, pero nosotros no lo hacemos muy rutinariamente, ¿no?, porque es engorroso, como usted comentará. O la laparoscopía. Con la laparoscopía, cuando operamos, entramos y miramos la cavidad pélvica, vemos que el folículo ya se rompió, lo vemos clarito con los ovarios en nuestro frente. ¿Cuál es la función endocrina del ovario? Hasta aquí hemos visto la función exocrina, vamos a hacer la función endocrina. El ovario produce varias hormonas, de las cuales las más importantes son los estrógenos, que son 2, estradiol y estrona en el ovario, ¿no? Hay un tercer estrógeno que es el estriol, que no lo produce el ovario, lo produce la placenta, produce también, no es la placenta, sino la corteza suprarrenal del feto, pero que pasa a la placenta y luego nosotros lo podemos detectar en la mamá, ¿no?, pero es producido en el feto. Y la progesterona es el antiestrógeno natural, que es un progestágeno. Produce hormonas masculinas en poca cantidad, como testosterona y andrógeno. Y esto lo vamos a ver cuando hay una alteración ovulatoria, se empiezan a producir más andrógenos. Y eso se nota porque hay signo de androgenación en la mujer. ¿Cómo se nota? El primer signo, cambio de carácter. Son esas mujeres que dicen, yo soy un fosforito, a mí no me pueden decir nada. O las mamás lo describen, ¿no? Mi hijita, uy, tiene un genio, dicen. ¿Por qué? Cuando una mujer es atormentada, se vuelve malhumorada. Cuando una mujer es perturbada, maltratada, se vuelve malhumorada. Las mujeres son dulces. ¿Por qué tienen que comportarse así de una manera casi androide? ¿Porque tienen hormona masculina de fondo o porque tienen un trastorno que las perturba de fondo psicológico? Producen otros péptidos y mediadores que no es el caso mencionarles ahora, son temas de especialidad, pero sepan ustedes que produce gran cantidad de compuestos, ¿no? Y acá tienen ustedes las hormonas sexuales derivadas todas del colesterol, como ustedes ven. Pero cuando dicen que sí, que no consumas tanto colesterol, ¿por qué? El colesterol no es malo. El colesterol es una fuente de producción de hormonas y también es vital para la formación de las membranas celulares. Ese cuentazo nos vendieron hace mucho tiempo de que el colesterol es malo. El colesterol no es malo. El que es malo es la glucosa en exceso, el azúcar en exceso. Eso es malo. Pero el colesterol no. Sin embargo, nos hicieron creer que el colesterol es malo. Lo que pasa es que los glucósidos, glúcidos, carbohidratos en exceso se convierten en grasas en el interior de nuestro organismo y eso es lo que se acumula en las arterias. Pero que ustedes consuman colesterol, no tiene nada de malo, porque se utiliza, como ustedes ven, para formación de una serie de aspectos, entre otras.
Ya tenemos las tres hormonas, ¿no? Los estrógenos, estranos de 18 carbonos, androstanos 19, los prenanos de 21 carbonos. Entonces, los prenanos son las progesteronas, ¿no? Tienen esta característica del ciclo pentano pedrógeno. Un aspecto importante, chicas, que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Cuando se secretan los estrógenos del ovario, los estrógenos pasan a la circulación sanguínea y en la circulación sanguínea viajan transportados por globulinas, porque al ser insolubles en el plasma tienen que ser transportados por albúmina o por globulina. Y ustedes ven acá que el 97% están unidos a estas proteínas transportadoras. Y la proteína transportadora que produce el hígado es la SHBG o globulina fijadora de hormonas sexuales. Les pongo las siglas en inglés aquí para que los vean, es Sexual Hormone Binding Globulin. Y tienen además receptor nuclear y de membrana. Hoy sabemos que los estrógenos tienen receptor de dos tipos, nuclear y de membrana. Receptor GPR30. Se metabolizan en el hígado. Importante que sepan eso. Por suproglucuronoconjugación y se excretan por la bilis y por la orina. Ahora, ¿por qué es importante que les diga esto? Porque tienen circulación enterohepática. ¿Qué significa circulación enterohepática? Miren ustedes, el hígado pasa por la bilis, por la vesícula biliar, pasa al duodeno, al tubo gastrointestinal, y un porcentaje, que es el 10%, se elimina por las heces. Pero el 90%, señoritas, se vuelve a reabsorber en el intestino y regresa a la sangre nuevamente y recircula. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les he puesto esta fotografía del famoso perfume Chanel número 5, que muchos de ustedes deben conocer? Este perfume, que es tan caro, cuesta un frasquito, esto cuesta un promedio de, 500 soles, más o menos, creo, centímetro y medio. El Chanel número 5 se considera un afrodisíaco. Es decir, que una mujer que se pone este perfume, si un varón la huele, la comienza a seguir. Tiene atractivo sexual. Oh my God. Entonces, ¿de dónde lo sacan las feromonas que tiene este Chanel número 5? Las feromonas o producto de degradación hormonal son extraídos de heces de mujeres. Y estas feromonas extraídas de heces de mujeres que contienen este perfume son los que tienen el atractivo sexual. Entonces, hay muchas feromonas que se obtienen así y generan este tipo de conductas atractivas. Lo utilizan inclusive en los negocios, en las empresas, para que la gente fuera más activa, otro tipo de feromonas. ¿Cuántos son los niveles de estrógeno? 30 a 100 picogramos por mililitro. Menos de 30, una mujer no menstrua, y cuando pasa la menopausia, la mujer tiene menos de 30 también. Durante un ciclo menstrual de 30 a 100, pero cuando va a ovular, miren, puede llegar hasta 450 picogramos. El estriol, como ya le dije, se forma en los tejidos periféricos y en la adrenal. Esta es la teoría de las células, según la cual las células de la teca, que son las células que envuelven al folículo a manera de un remolino alrededor del folículo ovárico, esas células producen, como ustedes ven aquí, la androstenediona, que es el andrógeno. Y acá se ven, miren, ven, desde el colesterol pasa por prenolona, progesterona, andrógeno. En la forma de androstenediona pasa a la célula, la granulosa. Las células de la granulosa están contenidas en los folículos ováricos. Y allí, miren aquí, acá se ve, ¿no? Allí estos andrógenos se convierten recién a estrógenos. La teoría de las dos células. O sea, las dos células colaboran. Una produce andrógenos y la otra le pasa los andrógenos a la célula de la granulosa para que esa convierta los andrógenos en estrógenos. Y esa enzima que hace esa conversión de andrógenos a estrógenos se llama aromatasa. Esa enzima es importantísima porque si a una mujer le falta aromatasa o está bloqueada la aromatasa, no convierte los andrógenos en estrógenos y empieza entonces a liberar al plasma más cantidad de andrógenos. Señoritas, eso se ve en el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a ver fotografías que les he traído hoy día para que ustedes vean. ¿Cierto? Entonces la aromatasa además es una enzima que hoy día se puede bloquear. ¿Para qué? Si nosotros queremos, por ejemplo, que los fibromas uterinos que son dependientes de estrógenos ya no crezcan, o la endometriosis que es dependiente de estrógenos ya no crezca, lo bloqueamos bloqueando o inhibimos su presencia bloqueando la aromatasa. Hay fármacos que bloquean esta enzima y por tanto podemos suprimir el crecimiento de esas patologías. Por eso es importante. Recordar entonces que si nosotros bloqueamos la conversión de andrógenos a estrógenos,
la mujer se androgeniza. ¿Y cómo lo ven ustedes? Muy sencillo. Lo van a ver chicas con acné, chicas que aumentan la cintura y están casi cuadradas, han perdido las curvas, no tienen cuerpo androide, espaldonas. Van a ver acá en el cuello un cuello con acantosis, grueso, acartonado, incluso algunas con oscurecimiento del cuello, como si estuviera sucio, ¿no? Pero típicamente, ya les dije hace un momento, cambian de carácter, se ponen chicas irritables y algunas muy agresivas. No voy a mencionar esto, ya les digo que tiene el mecanismo de acción genómico con receptor intranuclear y acá no genómico con receptor a nivel de la membrana, ¿no? Ya que el receptor GRP30, ¿no? Funciones de los estrógenos, tiene tres grandes funciones: funciones morfológicas, metabólicas y conductuales. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden, porque ustedes deben chequear. Cuando una mujer toma una hormona, ustedes vean cuáles son los cambios morfológicos, cuáles los cambios metabólicos y cuáles los cambios conductuales. Vamos a ver los no genómicos que le dan ante nuestras. Miren, las mujeres tienen protección frente a nosotros los varones durante su vida reproductiva. De hecho, los varones nos morimos de infarto, de derrames cerebrales, mucho más antes que ustedes. ¿Pero por qué? Porque nosotros no tenemos... ¿Por qué? Miren, ¿qué hace los estrógenos? Por su efecto no genómico, sino a nivel de receptores en las membranas celulares, produce vasodilatación, aumento de la sintetasa de óxido nítrico y del GMP ciclo, que son vasodilatadores, inhibe los canales del calcio. Aumento entonces del calcio, ¿en dónde? En el músculo uterino. Por eso que los estrógenos ayudan a las contracciones uterinas, ¿no? Aumentan la contractilidad uterina, sobre todo durante el parto. Aumentan el calcio en las células beta pancreáticas y por tanto aumentan la secreción de insulina, ¿no? Mejoran entonces las mujeres que son de tendencia diabética, teniendo buena cantidad de estrógenos, disminuyen su alteración de la glucosa, ayudan a controlar la glucosa. Y en los monocitos, lo cual significa que los monocitos van a participar en la primera defensa de nuestro organismo frente a los agresores externos. Entonces mejoran la inmunidad. Los estrógenos por eso protegen a las mujeres. Y eso se ha visto con el COVID. En el COVID lo que más nos hemos afectado somos los varones, más que las mujeres. Las mujeres son más resistentes que nosotros los varones. Tenemos neuroprotección por parte de estrógenos y aumento de neurotransmisores. Cuando las mujeres tienen estrógenos y están con estrógenos en su sitio, una buena cantidad de estrógenos, las mujeres tienen bastante niveles de serotonina, entonces son estables emocionalmente. Cuando las mujeres pierden la cantidad de estrógenos, no ovulan, no o simplemente baja su producción de estrógenos, se desequilibran, se vuelven malhumoradas, se vuelven unas personas antipáticas. Y eso se ve, señorita, cuando la mujer pasa la menopausia. ¿No han visto de que le llamaban antes de etapa crítica? Porque justamente ahí se desestabilizan, se vuelven muy irritables, muy volubles, ¿no? Pasan del llanto al enojo con una facilidad increíble, no duermen bien. La noradrenalina, que tiene que ver con la regulación térmica a nivel hipotalámico, por tanto comienzan a tener bochornos, sudores nocturnos. Las endorfinas las hace menos sensibles al dolor. Un hombre, por ejemplo, no podría tener un parto, no somos muy tolerantes al dolor. En cambio, una mujer horas de horas puede soportar el dolor. Mejora la prolactina impulsaria, estimula las quinasas en el endotelio y en los osteoblastos para, por un lado, producir vasodilatación, como ya dije, pero por otro lado también para evitan la osteoporosis. Tienen que tenerlo bien clarito y son efectos, como verán, no genómicos. La función morfológica, ya sabemos, desarrolla los caracteres sexuales secundarios, ¿no? En las mujeres ya sabemos cuáles son, no lo voy a repetir. Estimulan el crecimiento del útero, se hace que el útero vaya aumentando de tamaño para tener la capacidad de recepcionar un embarazo. Estimulan la regeneración y proliferación del endometrio, ya lo vimos en el ciclo menstrual. Estimulan el desarrollo de la glándula mamaria, pero especialmente de los conductos mamarios. Esto es importante porque generalmente algunas chicas van a las consultas y nos dicen: doctor, quiero tener mi útero, mis mamas más grandes, ¿no? Pero hay que recordar que las mamas crecen solo hasta los 18 años. Después de los 18 años las mamas ya no crecen. Si una niña, una joven quiere tener las mamas más grandes, ya no puede usar hormonas.
porque tendría muchos efectos colaterales y el crecimiento va a ser mínimo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se recomienda implante. Le digo por qué, porque van a la consulta chicas de 22 años, doctor, por favor, miren, me siento no muy cómoda con mi mamá, quiero que crezca más, quiero volverme así, a ver como quién, como la X actriz, ¿no? Que tiene así unas cosas enormes ahí, quiero ser más sexy, ¿no? Dice. Pero hay que decirle con claridad, ya no puede crecer por acción. Tienen que usar implante. En cambio, ¿cuándo sí se estimula el desarrollo mamario? Antes de los 18 años. ¿Ya? Y otro aspecto importante que tienen que saber que actúa en los conductos mamarios también, y por eso que los cánceres mamarios son predominantemente de los conductos mamarios. Es el carcinoma infiltrante de mama, de conducto mamario. Por eso que una mujer que ya tiene tendencia a tener carcinoma mamario por antiedad familiar no debe recibir estrógeno. Los estrógenos no producen el cáncer, pero sí estimulan el desarrollo. Otro aspecto importante es que regulan morfológicamente, ¿no? Y les digo, las mujeres deben tener su cintura-cadera, donde la cintura es más estrecha que la cadera, que es más amplia, para ampliar, digamos, la capacidad de la pelvis y resguardar un embarazo. Para eso, ¿no? Y eso es un indicador sexual de una mujer. Los varones miran eso por una razón muy sencilla, porque instintivamente sabemos quién es la mujer que puede tener adecuadamente a nuestros niños. Miren ustedes la conocen a esta actriz, miren ustedes cómo está de curvilínea, ¿no? Esto es debido a su buen nivel de estrógeno. Pero cuando una mujer pierde estas curvas, quiere decir que está androgenizando o ha perdido la cantidad suficiente de producción de estrógeno. Y aquí, Condorito, ustedes seguramente habrán leído, lo ejemplifica muy gráficamente. Miren ustedes, Yayita, la novia de Condorito, como ustedes ven. Miren la Yayita, ¿no? Como muchas de ustedes, todas curvilíneas, ¿no? Todas caderonas, ampulosas, sensuales, ¿no? Y miren después cómo esta señora, que probablemente cuando fue joven fue igual que Yayita, que es doña Tremebunda, que es la mamá de Yayita en Condorito. Vean ustedes cómo el dibujante ha sido tan preciso y tan detallista. Tiene bigotillo acá, ven ustedes. Miren cómo las mamas han crecido, miren cómo el abdomen es prominente, ¿cierto? Cómo los brazos se han ampliado por acción androgénica. ¿Por qué? Porque ya les dije hace un momento, cuando la mujer llega a la menopausia, ya no tiene folículos, ya no produce estrógenos. ¿Qué produce? De la corteza de las células fecales se produce androstenediona. Y la androstenediona, ya no hay folículos, ya no se pueden convertir a estrógenos, se libera la sangre y eso androgeniza a nuestras mamás, a nuestros familiares. Entonces ahora pueden explicar ustedes por qué ocurren estos cambios morfológicos en las mujeres postmenopausas. Las funciones metabólicas, básicamente, todos los estrógenos estimulan la síntesis proteica. Por eso cuando una mujer tiene buena cantidad de estrógenos, tiene buena cantidad de hueso, es menos tendiente a la osteoporosis, tiene su piel tersa, bien cuidadita, tiene bastante colágeno tipo 3. Ahora que escucho que las chicas paran pendientes que quiero colágeno, ese es un cuento. Cuando una mujer tiene un buen nivel de estrógeno, no necesita colágeno, porque los estrógenos estimulan la síntesis de colágeno tipo 3, que es el colágeno que participa en los tejidos de sostén, en el tejido conectivo. Por tanto, tiene menos arrugas. Y si a esto le suman que son mujeres que viven tranquilas, sin estrés, sin cólera, no se avejentan. Usted ve una mujer que tiene problemas y se ve en su cara, en su rostro, se ve la biografía de una mujer. Entonces aumentan el colesterol bueno, ¿no? Y disminuyen el colesterol malo. O sea, son los fármacos, o en este caso las hormonas, que favorecen la limpieza de nuestras arterias. Por eso cuando las mujeres dejan de menstruar, pierden estrógenos, igualan el riesgo cardiovascular al varón. Comienzan a tener también infarto cerebral, porque ya no tienen la protección de los estrógenos. Un aspecto importante sí es que aumentan los triglicéridos. Esto es importante, ¿por qué? Porque se metabolizan en el hígado, y en el hígado se forman los triglicéridos. Entonces estimula la producción de los triglicéridos que se recogen, como ustedes saben, desde el intestino de las micelas. Todas las hormonas, y entre ellas, por supuesto, de origen esteroideo, los estrógenos, retienen agua y sodio. Por eso es que muchas jóvenes que tienen trastorno del ciclo menstrual van a sentir en algún momento dolor en las mamas, ¿no? Las mamas turgentes, que a veces no impiden que se pongan el sostén, o cuando tienen un trastorno
hormonal que está siendo tratado con hormonas de todo, me duelen las mamas. Entonces, se debe a que la retienen agua y sodio y se acumula el agua en las mamas y se estimulan las terminaciones nerviosas de las mamas y producen dolor, ¿no? Otra cosa, ustedes han visto que en el embarazo las mujeres se hinchan los pies.